En esta parte número 103 de Puertas Dimensionales vamos a tener un tema que va a servir para enlazar lo que hemos hecho hasta ahora con lo que vendrá después. Tiene que ver con el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Sabéis qué es esto? Estuvimos mostrando algo en las anteriores conferencias. Pues vamos a hablar sobre eso y vamos a hablar sobre, casas donde han pasado cosas extrañas. Lo hemos venido haciendo también hasta ahora, pues vamos a ver cómo las dos cosas también pueden tener una conjunción. Y después de este tema iremos a algo aún bastante más duro, sí. Pero mientras, vamos ahora por este tema. Y empezamos directamente por esta cuestión. Cada 16 de octubre se celebra a Santa Margarita de Alacoque, servidora del Sagrado Corazón de Jesús. Y aquí veis una ilustración. Ya nos damos cuenta que el Sagrado Corazón de Jesús es lo que se muestra en Jesús, como un corazón salido de él y que se ve con la corona de espinas. Bien, pues vamos a ver una vez más qué cosas llegaron, dicen, a acontecer, que tanta gente está siguiendo y tanta gente se está creyendo. Y veamos un poco de historia de todo esto, porque vale la pena. Sinceramente, vale la pena. Mirad. Cada 16 de octubre, la Iglesia celebra a Santa María Margarita Alacoque, que vivió entre 1647 y 1690, religiosa francesa de la Orden de la Visitación de Santa María, conocida por haber sido testigo y depositaria de las promesas y revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. Fijaos que su orden ya es de la Visitación de Santa María. Por tanto, una visitación, una aparición de la Virgen María. Las apariciones del Señor, en las que mostró su amoroso corazón a Margarita, se produjeron en el lugar donde hoy se sitúa la Basílica del Sagrado Corazón en Paray-le-Monial, en Francia. Sí, mira por dónde, la imagen que hemos visto, ese dibujito, resulta que es, en definitiva, lo que dicen que le aconteció. Una aparición del Señor que le mostró su amoroso corazón a Margarita. Qué cosas de mostrar, ¿no? Santa Margarita María nació en Vesovres, en Francia, en 1647. Cuando tenía 8 años, en 1655, su padre murió y ella ingresó al internado de las Hermanas Clarisas, donde empezó a sentirse atraída por la vida en común que llevaban las religiosas. Recibió la primera comunión a los 9 años. 2 años después, lamentablemente, desarrolló una dolorosa enfermedad reumática que la obligó a guardar cama, por lo que tuvo que regresar a su casa. En esas circunstancias, Margarita buscó consuelo en la Virgen María, a quien prometió que si le devolvía la salud, se haría una de sus hijas. Después de casi 4 años postrada, milagrosamente Margarita recobró la salud. Margarita siempre atribuyó su corazón a la Madre de Dios. Sí, como ellos llaman a la Virgen María. Madre de Dios, no dicen Madre de Jesús en la tierra, sino ya directamente Madre de Dios. Y eso es muy fuerte porque trasciende los tiempos de la eternidad. Cuidado con eso. La infancia de esta santa también estaría marcada por los problemas familiares. La muerte de su padre precipitó que su abuela paterna y 2 de sus tías se muden a su casa. Sus familiares se apoderaron de todo y comenzaron a maltratar a su madre. A Margarita no la dejaban salir a la iglesia a no ser para la misa del domingo, lo que se convirtió para ella en fuente de gran tristeza. La mamá de Margarita y sus 5 hermanos quedaron en condición de semiesclavitud. En medio de los maltratos le pareció que nuestro Señor le pedía que lo imitara lo mejor posible en sobrellevar las penas y dolores, como las que él sufrió en su pasión y muerte. En adelante, Margarita empezó a aceptar las penas y dolores con gran paciencia y amor, con el deseo de asemejarse a Cristo sufriente. Lo que más le atraía a la joven Margarita era el sagrario, donde está Jesús sacramentado. Esto es lo que creen los católicos, claro. Ella relata cómo el Señor se le manifestaba en aquellos momentos de oración. Soy lo mejor que en esta vida puedes elegir. Si te decides a dedicarte a mi servicio, tendrás paz y alegría. Si te quedas en el mundo, tendrás tristeza y amargura. Margarita entonces decidió hacerse religiosa, aun cuando no contase con el apoyo de sus familiares.
Así, en 1671 fue admitida en la comunidad de la Visitación, fundada por San Francisco de Sales. Entró al convento de Paray-le-Monial. Allí pasó por momentos difíciles, algunos causados por la dureza de trato de sus superioras o por las personalidades conflictivas de algunas de sus hermanas. El 27 de diciembre de 1673 se le apareció por primera vez el Sagrado Corazón de Jesús. Ella había pedido permiso para ir los jueves de 9 a 12 de la noche a rezar ante el Santísimo Sacramento en memoria de las 3 horas que Jesús pasó orando y sufriendo en el huerto de Getsemaní. De pronto se abrió el sagrario y se le apareció el Señor Jesús. Jesucristo tenía expuesto su Sagrado Corazón con una llaga, rodeado de llamas y una corona de espinas encima. Jesús, señalando su corazón con la mano, le dijo: «He aquí el corazón que tanto ha amado a la gente y en cambio recibe ingratitud y olvido. Tú debes procurar desagraviarme». Dios le pedía de esta manera a Margarita que se dedicara a propagar la devoción al corazón de Jesús. Fijaos que esto lo hemos visto también en alguna otra santa mística, que la visión le dice que lo tiene que desagraviar. En definitiva, que tiene que trabajar para poner a Cristo en su lugar y que todos le recen de algún modo en concreto y haciendo ciertas cosas. En este caso igual, El corazón de Jesús se le apareció durante 18 meses, en los que el Señor le pidió repetidas veces que se celebre una fiesta dedicada a su Sagrado Corazón. El viernes de la semana siguiente a la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, Corpus Christi. Ahora ya sabéis de qué viene esa famosa fiesta católica del Corpus Christi. Además, el corazón de Jesús le comunicó a Santa Margarita un conjunto de promesas para quienes se hiciesen devotos de su corazón. Margarita lo relata así: «Bendecirá las casas donde sea expuesta y honrada la imagen de mi Sagrado Corazón. Dará paz a las familias. A los pecadores los volverá buenos y a los que ya son buenos los volverá santos. Asistirá en la hora de la muerte a los que me ofrezcan la comunión de los primeros viernes del mes para pedirme perdón por tantos pecados que se cometen». ¿Estáis viendo la relación que antes os decía al inicio de esta conferencia en su presentación? Casas y el Sagrado Corazón de Jesús. Ya estuvimos viendo algo que acontecía, ¿verdad? Sí, al tener esas imágenes puestas. Pues ahora, una vez más, vemos que es teóricamente el mismo Sagrado Corazón de Jesús el que le dice esto, que ese corazón esté expuesto y honrado. Por tanto, cuando veáis casas, hogares, donde tienen esta plaquita en la entrada de la puerta, que es un Sagrado Corazón de Jesús, que dicen, ya sabéis a lo que se están exponiendo. Sí, a espiritismo en esa casa, porque es la puerta dimensional para que allí se manifieste alguien. Bueno, el diablo cuando pide las cosas como si fuera Jesús, tantos se lo creen y le hacen caso. Y después el problema llega a sus hogares. Bueno, más cosas. Por esas cosas de Dios, el sacerdote jesuita San Claudio de Colombier fue nombrado capellán del convento de Margarita. Gracias a ese vínculo, la Compañía de Jesús se hizo a la larga propagadora de la devoción al corazón de Jesús por todo el mundo. ¿Cómo se extiende? Al final de sus días, Margarita fue nombrada maestra de novicias. El corazón de Jesús le dijo: «Si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente en mí». Yo me pregunto, ¿es el corazón el que hablaba o era la aparición que se muestra como Jesús? Porque claro, dicen que es el corazón de Jesús el que habla, No sé, unas cosas muy raras. El 17 de octubre de 1690, en Paray-le-Monial, Margarita fue llamada a la Casa del Padre. Su muerte se produjo en paz, en buena parte porque llegó a ver cómo su comunidad se había transformado gracias al Sagrado Corazón y cómo mucho del rechazo que inicialmente hubo contra esta devoción había desaparecido. Santa Margarita murió llena de alegría, confiada en que estaría para siempre al lado de su amadísimo Señor, cuyo corazón había enseñado ella a amar. Desde los monasterios de las Visitandinas se siguió propagando la devoción al corazón de Jesús y así en 1765 el Papa Clemente XIII introdujo la fiesta del Sagrado Corazón para la ciudad de Roma.
Hacia 1856, el Beato Pío IX la extendió a toda la Iglesia y finalmente en 1920 Margarita fue proclamada santa por el Papa emérito Benedicto XV. Bueno, curiosamente se cita aquí al Papa Pío IX, Pío IX, y estuve hablando de él en una anterior conferencia que tenía que ver con esas ganas de pasar el Vaticano a Jerusalén, lo recordáis, ¿no? Un escrito de Urias Smith, pionero adventista. Bien, ya veis cómo empezó toda esta fiesta y cómo se fue extendiendo y cuál dicen que es el origen de todo ello. ¿Fue realmente esto así? Si esto aconteció tal como cuentan, realmente es una manifestación espiritista satánica impresionante. Si es un montaje o un mito de esos que se inventaron para poder hacer después algo, pues es todo un timo. Pero sea como fuere, de esto nada de Dios procede. Y demostrado está por la propia palabra de Dios. Terminan diciendo: cuando uno ama, todo habla de amor. Hasta los trabajos que requieren nuestra total atención pueden ser un testimonio de nuestro amor. Y así concluyó Santa María Margarita Alacoque. Bien, después de ver esto, mirad, ¿de dónde procede la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Hemos leído algo, pues estad atentos porque nos va a aparecer algún dato más que no va a dejarnos indiferentes. Mirad bien esta ilustración. Podéis contemplar un corazón en llamas, con la corona de espinas, una cruz sobre él, pero además, ¿qué vemos? Una lanza traspasando el costado del corazón. Sí, un lado del ventrículo, del corazón. Qué interesante, ¿eh? Y además, fijaos dónde está la herida, en qué costado de este corazón. Una vez más, el lanzazo le vino por el otro lado, y aquí lo pintan por el contrario. Bien, sigamos viendo. Se acerca el día de la fiesta al Sagrado Corazón de Jesús en todo el mundo y muchos fieles se preguntan cómo y dónde se originó esta tradición. La devoción al corazón herido de Jesús tiene sus orígenes en el siglo XI, cuando los cristianos piadosos meditaban sobre sus 5 llagas. En aquel tiempo creció entre los fieles las oraciones al Sagrado Corazón, a la llaga del hombro de Jesús, entre otras devociones privadas. Todas ayudaron a los cristianos a enfocarse en su pasión y muerte, de tal manera que lograran crecer en el amor hacia él. Sin embargo, no fue hasta 1670 que el sacerdote francés Padres, debe ser, Jean Odes, celebró la primera fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Casi al mismo tiempo, una religiosa conocida por su piedad, Sor Margarita María Alacoque, empezó a informar que tenía visiones de Jesús. Por tanto, aquí vemos algo más. Primero ha habido un grupo de gente que meditaba en las 5 llagas de Jesús. Después, ese sacerdote francés pues llega a decir que hay que instaurar esa primera fiesta y lo hace. Y mira por dónde en esos tiempos aparece Sor Margarita María Alacoque y empieza a tener esas primeras visiones de Jesús. Este se le aparecía con frecuencia y en diciembre de 1673 le permitió, como había permitido una vez a Santa Gertrudis, descansar su cabeza sobre su corazón. ¡Qué cosas! Mientras experimentaba el consuelo de su presencia, Jesús le habló de su gran amor y le explicó que la había elegido para dar a conocer su amor y su bondad a la humanidad. Al año siguiente, en junio o julio de 1674, Margarita María informó que Jesús quería ser honrado bajo la figura de su corazón de carne. Pidió a los fieles que lo recibieran con frecuencia en la Eucaristía, especialmente el primer viernes de cada mes, y que practicaran una hora santa devocional. En 1675, durante la octava al Corpus Christi, Margarita María tuvo una visión que posteriormente se conoció como la Gran Aparición. En ella, Jesús pidió que la fiesta del Sagrado Corazón sea celebrada cada año el viernes siguiente a Corpus Christi, en reparación por la ingratitud de los hombres hacia su sacrificio redentor en la cruz. Aquí veis otra ilustración más. La devoción se hizo popular después de la muerte de Santa Margarita María en 1690. Sin embargo, debido a que la Iglesia siempre es cuidadosa en aprobar una aparición o devoción privada, la fiesta no se estableció como oficial en toda Francia hasta 1765.
el 8 de mayo de 1873, la devoción al Sagrado Corazón fue formalmente aprobada por el Papa Pío IX y 26 años después, el 21 de julio de 1899, el Papa León XIII recomendó urgentemente que todos los obispos del mundo observaran la fiesta en sus diócesis. El Papa León aprobó las siguientes indulgencias por la devoción. Por realizar la devoción pública o privada, 7 años y 7 cuarentenas. La remisión de castigo temporal equivalente a lo que se concedería por 40 días de penitencia cada día. Si la devoción se practica diariamente en privado o si una persona asiste por lo menos 10 veces en una función pública, una indulgencia plenaria, remisión de todo castigo temporal por pecados, en cualquier día de junio o entre el 1 y el 8 de julio, según el decreto Urbis et Orbis del 30 de mayo de 1992. La indulgencia toties quoties para las almas del purgatorio se puede ganar el 30 de junio o el último domingo de junio en aquellas iglesias donde el mes de junio se celebra solemnemente. Pío IX instó a un sermón diario o al menos durante 8 días en forma de una misión. Ya veis cómo se van juntando conceptos y, cómo no, de cosas que están totalmente fuera de lugar, bíblicamente, ¿eh? A los sacerdotes que prediquen los sermones en las celebraciones solemnes de junio en honor del Sagrado Corazón y a los rectores de las iglesias donde se celebran estas ceremonias, el privilegio del altar gregoriano el 30 de junio. Una indulgencia plenaria para cada comunión en junio y para aquellos que promueven la solemne celebración del mes de junio. Bien, ya habéis visto, ¿eh? Total, que mantener esa fiesta y hacer esas cosas equivale prácticamente a que salvas a las almas del purgatorio, que ya vimos que de existir no existe para nada, pero el catolicismo lo cree y así lo creen sus fieles, con lo cual el espiritismo está a la orden del día y de la noche, y encima todo lo otro. Te perdonan los pecados y de qué modo, haciendo esas cosas. Salvación por obras. Qué curioso, no por fe. Y ahora, ya para colmo de todo ello, algo que desde luego liga un poco con todo esto. Mirad, el milagro eucarístico que ocurrió en Navidad y muestra un corazón en agonía. Estamos hablando del Sagrado Corazón de Jesús, sangrante y demás, ¿no? Pues mirad esto porque no deja como mínimo de ser curioso. Pongamos solo ese adjetivo, curioso. Uno de los milagros eucarísticos más recientes y oficialmente aprobado por el Vaticano ocurrió en la Navidad del año 2013 en Polonia y contiene tejido de un corazón sufriente en agonía. Interesante, ¿no? Como mínimo interesante. La Eucaristía es el sacramento de la Iglesia Católica en el que está realmente presente Jesucristo. Es lo que ellos dicen, ¿eh? Un milagro eucarístico como el de Polonia es un signo sobrenatural que resalta de manera singular la presencia de Dios. En 2020, el padre Andrzej Siombra, párroco de la iglesia de San Jacinto en Legnica, Polonia, cerca de la frontera con Alemania y República Checa, relató a EWTN Polonia la historia del milagro eucarístico ocurrido en esa parroquia. En la Navidad de 2013, la hostia consagrada cayó al suelo durante la distribución de la Santa Comunión y después esta hostia fue colocada en agua. Luego de 10 días se descubrió que había una mancha roja en ella, explicó el sacerdote polaco. Por este motivo, el obispo solicitó una investigación científica y se descubrió que, primero que nada, los científicos no lograban explicar el motivo de la mancha roja, agregó. Sin embargo, en una investigación histopatológica detallada, se encontró un fragmento del músculo cardíaco en agonía bajo el microscopio, indicó el padre Siombra. Monseñor Stefan Zichy, entonces obispo de Legnica, creó una comisión para supervisar la hostia. En febrero de 2014, un pequeño fragmento fue colocado sobre un corporal y pasó por varias pruebas. El comunicado médico final del Departamento de Medicina Forense encontró que, en la imagen histopatológica, se encontró que los fragmentos contienen partes fragmentadas del músculo estriado transversal. Es más similar al músculo del corazón. Las pruebas también determinaron que el tejido era de origen humano y hallaron que presentaba señales de sufrimiento. 2 años después, el 17 de abril de 2016, el siguiente obispo de Legnica, Monseñor Zbigniew Kiernikowski,
aprobó la veneración de la hostia sangrante, que tiene las características distintivas de un milagro eucarístico. De acuerdo a las recomendaciones del Vaticano, que mediante la Congregación para la Doctrina de la Fe dio su aprobación, el obispo pidió al padre Ziombra preparar un lugar adecuado para las reliquias, de tal forma que los fieles puedan venerarlas. El padre Ziombra dijo a EWTN Polonia que en estos años ha reunido diversas historias de personas que han llegado a la parroquia desde distintas partes del mundo y que han experimentado conversiones inesperadas en sus vidas. Incluso personas hostiles a la fe han cambiado radicalmente su vida, su actitud hacia Dios, y se ha convertido en creyentes muy apasionados, agregó. Qué cosas, ¿eh? Cómo algo que la gente ve, por los sentidos, le entra y les cambia su forma de creencia incluso, hasta llegar a ser muy apasionados. Apasionados en esa fe, en ese engaño. El sacerdote comentó además que este es un signo dirigido principalmente a cada uno y debe ser recibido en modo muy personal. Es decir, cada persona que en cualquier forma está vinculada a este signo, a este milagro eucarístico, podría preguntarse qué quiere decirme Dios con este signo, aseguró el padre Ziombra. Sucede algo y la gente ya debe plantearse qué me quiere decir Dios con esto. Y es curioso, ¿eh? No se plantean qué quiere decir Satanás con esto, que es algo totalmente distinto, porque Dios con esto no quiere decir nada, porque no es obra suya. Pero ellos se lo creen. Si esto verdaderamente ha sido producido así y estos análisis verdaderamente han dado esos datos de un corazón partido, para que me entendáis, ¿esto qué es? Pues un falso milagro de Satanás. Recordad que Satanás, cuando aparezca en persona, haciéndose pasar por Jesús, hará milagros inauditos, que nadie podrá negar que es algo superior totalmente a cualquier cuestión humana. Y fijaos, si la gente con estas cosas, por apartarse de la verdad en Cristo, en su palabra, directamente en la Biblia, sí, entera, en su sana doctrina, es capaz de tragarse estas cosas como provenientes de Dios, imaginaos cuando aparezca además en persona ese ser realmente maligno que hará cosas como si fuera la máxima bondad, como si fuera Jesús. ¿No va a caer prácticamente el mundo entero? Claro que sí, tristemente, porque habrán desechado la verdad y se habrán conformado con estas formas de espiritismo tan varias que ya les va bien. Y después quedan tan apasionados en eso que la verdad que les puede llegar es totalmente rechazada, porque ya su mente ha quedado bloqueada por los sentidos de lo que han visto, han percibido, han notado, y a partir de allí, qué difícil es que pueda haber un solo cambio para salvación en esas personas. En segundo lugar, el sacerdote polaco destacó que en la hostia consagrada haya sido encontrado un corazón moribundo, que subraya sin duda el carácter del sacrificio de Jesús. El hecho que el Señor Jesús haya dado su vida por cada uno de nosotros, por mí, es decir, que tuvo que ver con su pasión cruel, su sufrimiento, que a su vez me llama, como católico, a hacer mi vida un sacrificio, en forma que mi sacerdocio sea de verdad incorporado a este sacrificio con total dedicación, de modo que la vida de toda familia católica sea incorporada en este sacrificio, dijo el padre Ziombra. El filósofo y teólogo Philip Kozlowski, autor del libro Sobre las huellas de un santo, la visita de Juan Pablo II a Wisconsin, escribió en 2016 un artículo sobre el mensaje del milagro eucarístico de Legnica. Parece que una causa del milagro fue el poco cuidado del Santísimo Sacramento que se cayó durante la comunión, escribió. Los accidentes suceden y no busco señalar a alguna persona o a algún sacerdote que dejó caer la hostia. Sin embargo, eso nos recuerda un tema importante, el uso de las patenas, resaltó.
La patena es el pequeño plato dorado que usa el acólito y que coloca debajo de la boca o las manos de la persona que recibe la comunión. De esta manera, si la hostia o alguna partícula cae, la patena evita que llegue al suelo. Yo no sé si en vuestros países, los que estáis siguiendo esto, hay una expresión aquí, donde nosotros vivimos, que se dice «está més net que una patena», en catalán. Traducido vendría a ser «está más limpio que una patena». La patena es esto, este platito que ponen debajo cuando la gente abre la boca para que le pongan la hostia. Bueno, pues mira por dónde hasta en la cultura tradicional del lenguaje de un lugar como puede ser el nuestro, ha quedado precisamente también esta tradición tan católica que para nada es bíblica, para nada, pero que ellos tienen incorporado como algo tan sagrado. Fijaos, la práctica ha sido abandonada por muchos en la Iglesia en las últimas décadas, pese a que el documento del año 2004, Redemptionis Sacramentum, de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, exige su uso. El misal romano también requiere el uso de la patena y que ésta esté sobre la credencia o mesa en la que se ponen los ornamentos litúrgicos antes de ser llevados al altar. Y retrocedo las imágenes para que os fijéis precisamente en este milagro engañoso de Satanás. Aquí la tenéis, la hostia, la sangre que desprendía esto y con tejido de corazón humano, según dicen, en sufrimiento. Qué impresionante, ¿eh? Bien, yo no sé si alguien le ha dado por analizar además ese tejido o esa sangre que puede haber allí, a ver si está viva. Como hizo Ron Wyatt precisamente con la sangre que extrajo del arca del pacto, sí, el arca de la alianza, que él halló gracias a Dios, y esa sangre aún está viva y se mueve. No lo sé si esto funcionaría así exactamente igual, pero ya veis qué curioso cómo Dios por un lado mostró una cosa y Satanás por el otro hace prácticamente un plagio de lo mismo. Qué cosas, ¿eh? Si solo tuviésemos que creer por manifestaciones impresionantes, milagrosas, estaríamos perdidos, perdidos del todo. Por eso el Señor nos dejó su palabra, para poder estar firmes y no ser engañados. ¿Y cuánta gente está cayendo en estas manifestaciones satánicas tan variadas que de un modo u otro se están llevando a tantos millones de personas a la perdición? Cuán necesario es que destapemos todas estas cuestiones satánicas, estas artimañas del diablo tan bien tramadas que están destrozando a tantas personas que jamás podrán estar con Cristo en el reino de los cielos, porque habrán seguido una mentira. ¿Y de qué modo? Lo peor es siempre eso, que cuando se les muestra la verdad, Biblia en mano, con un escrito está, lo rechazan porque ya les va bien el sentido que les da la razón a su cerebro de que esas cosas son así y punto. Pero gracias a Dios aún hay personas que reaccionan, que cuando se les muestra la palabra de Dios se dan cuenta que nada tiene que ver con estas cosas que la Iglesia Católica les muestra como ciencia absoluta delante de sus ojos, como el gran milagro divino. Y sí, salen de Babilonia. Pero no hay mucho pueblo de Dios entre ellos y entre tantas otras religiones cristianas o paganas, da igual, que cuando escuchan, y escucharán muchos aún, el mensaje del cuarto ángel, van a reaccionar y unirse al único redil de Dios, dejando donde estaban, porque eran sinceros en el error. Hemos de mostrar la verdad al mundo, porque el espiritismo irá creciendo como nunca. Si hemos visto aquí esas manifestaciones, esas apariciones de un Jesús con un corazón hecho, ya veis cómo, y eso ha dado pie a esas fiestas y demás católicas. Imaginaos cómo será todo
cuando empiecen a haber manifestaciones espiritistas aún mucho más intensas que ahora, que nadie podrá negar, nadie. En las próximas conferencias iremos viendo cómo el espiritismo en la época moderna dio un salto tremendo. Ya no vamos a hablar de esta cuestión tan católica y espiritista en sí, sino que vamos a hablar de una cuestión de cómo se manifestó relativamente hace pocos años en la historia de la humanidad el espiritismo moderno. Parecía que se había apaciguado todo durante unos años, durante unos siglos quizás, pero el espiritismo surgió con una fuerza inusitada, una fuerza que ya no va a parar hasta el fin, sino que irá en aumento a partir de ahora como nunca. Y explicaremos esa historia, cómo surgió, y explicaremos algo más que nos va a dar la base para poder estar firmes y no caer en estos engaños que están arrastrando a tantísimas personas y que, por desgracia, arrastrarán a muchísimas más. Que Dios nos ayude a seguir dando el mensaje claro, el mensaje del cuarto ángel. Y gracias por vuestra colaboración para que podamos seguir haciendo esta obra de Dios. Que el Señor os bendiga y recordad, Maranata 2031, el Señor vuelve. Queda poco ya.